tener la revisión de los capítulos que en este caso le llama lecciones el autor de el libro de Fundamentos de la Creatividad, que van a tener ustedes la opción de tomar esos conocimientos para mejorar y aumentar su nivel de creatividad para el proyecto que van a desarrollar. Así es de que vamos a comenzar con esto de la proyección. Entonces empezará Jesús Daniel Alonso. ¿Ya llegó? Jesús Daniel Alonso. No ha llegado. Vamos a ver entonces. ¿Quién sigue? Kelsey Sechit Bourgois. Kelsey, ¿ya llegó? No, no ha llegado Kelsey. Seguimos. Marielba Areli Camarena. Marielba Areli Camarena no ha llegado. Seguimos. Sergio Irving o Sofía Cervantes. Sergio Irving, no, Sofía Cervantes. Pues no, no llega. Esperaremos entonces unos 2 minutos o 3 para ver cómo queda.
Bien, de nuevo, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Entonces, comenzaremos con el capítulo 1, si ya habrá llegado a quien le correspondió. ¿Ya llegó? Jesús Daniel. Jesús Daniel no ha llegado, pero Kelsey ya llegó. Adelante, Kelsey. ¿Me lo podría repetir, por favor? Que si puedes comenzar con compartirnos del capítulo 2 que te correspondió del libro de Fundamentos de la Creatividad. ¿Solo la idea creativa? Sí, que nos compartes y nos comentes qué te pareció y nada más. Pues no me quedó muy claro qué era lo que tenía que hacer, pero para las preguntas contesté en cuál era el problema. Podría ser las enfermedades por virus o bacterias. Y la idea absurda que surgió al respecto fue que atacarte podría hacer que tu cuerpo aprendiera a defenderse. Sí. Y pues dice, ¿qué cambio sufrió esa idea para adecuarla a la realidad? Exponer el cuerpo a una cantidad pequeña y segura con estos mismos microorganismos. Eso fue lo que se me ocurrió para esta idea de lo absurdo. Sí, el objetivo era que leyeran el capítulo de la lección y que nos comentaras qué fue lo que te llamó la atención y cómo resolviste algunas de las preguntas. En este caso, pues son cosas del absurdo que dices tú que hay cosas que no son, ahí están, pero no son lógicas. Precisamente ahí es donde entra el trabajo de la imaginación y de la creatividad. De eso se trataba y eso era lo que iban a hacer ustedes, revisar y ver cómo lo podían plantear de las preguntas que había ahí o problemas, cómo los resolverían ustedes. En este caso, pues de las ideas absurdas, cómo hacer algo así. ¿Sí me explicó? Sí. Bueno, ¿tienes algo más que agregar, Kelsey? ¿O ya sería todo? No, ya sería todo. Fue como la única idea que me nació de lo absurdo. Bueno, gracias. Mariel Barelli, ¿ya habrá llegado? Sí, ya está Marielba. Adelante, Marielba. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, pues yo tampoco entendí muy bien qué se tenía que hacer. En mi lección se supone que imaginación figural. Y bueno, pues en sí solamente venían de ejercicios venían figuras y tenía que imaginarme o yo crear paisaje con aquellas figuras. Solo era eso. Sí, la imaginación figural, ¿cómo fue que cómo la utilizarías para el trabajo en este caso y de qué manera pues pudieras tú hacer uso de ella para resolver algo? ¿Cuál? Pues aquello que tú
quieras llegar a tener o quieras llegar a hacer en el trabajo de la materia. Eso era lo que se tenía que hacer, y del capítulo resolver una o dos o tres preguntas o cuestiones. Sí, en este caso más que nada era como para crear tipo logotipos y cosillas así. Algo así. Gracias. ¿Y qué es lo que nos puedes decir tú? ¿Te sirvió de algo la lectura de este capítulo, de esta lección? Pues sí, más que nada bueno, basado en la imaginación, pues ya te das cuenta que con pequeñas figuras pues dependiendo a tu imaginación y creatividad, tú puedes crear distintas cosas, ¿no? Más que nada eso. Sí, y básicamente la creatividad y la imaginación no deben de tener límites. Por eso, en el caso de ustedes que están estudiando ingeniería, no es tan fácil desprenderse, pero se debe de intentar para proyectos como este, porque me ha pasado que a veces en los grupos, algunos de las ideas que plantean los alumnos ya existen o están en algún momento desarrollados, y les comento, le digo, eso ya está desarrollado, inclusive está en internet, ahí está el trabajo, y yo les comento que eso no lo pueden desarrollar porque ya está hecho. Y esta materia, el objetivo es que ustedes tengan más elementos para que en un momento dado ustedes puedan plantear una necesidad de abrir una empresa y cómo esta necesidad les puede ayudar más adelante para pues en un momento dado hasta para autoemplearse, les comentaba yo en la clase anterior. Entonces es liberarse pasarse al universo de lo absurdo, al universo de lo ilógico, al universo de todo lo que es raro, todo lo que es imposible, como el caso de esta persona que lo escuché hace unos días, la semana pasada, de un directivo de una empresa de servicios. ¿Cuál es su trabajo? Formarse en una fila para esperar un servicio o un producto y después entregárselo al cliente. Y todo surgió porque esta persona se quedó sin empleo y tenía que mantener a su familia. Y lo que pues pensó es, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces iba caminando y encontró que había una fila que estaba enfrente, estaban esperando entrar a un espectáculo. Y les preguntó, ¿y qué están haciendo aquí? No, estamos formando. Dice, pero yo me tengo que ir. Dice, ¿no se puede quedar usted aquí en mi lugar y yo le pago un dinero aparte de que le dejo para el producto? Y él dijo, bueno, pues sí, ya es algún dinero, me sirve ahorita, ¿no? Entonces se quedó y se esperó ahí hasta que se abrió la oficina, le dieron el servicio, le dieron el producto y lo pagó. Y ahí estuvo esperando hasta que regresó, porque fue a su casa. La persona del servicio regresó y le dijo, aquí está el dinero y muchas gracias, pero no voy a entrar al espectáculo, puede usted vender mi boleto. Entonces él estaba ahí parado y otra persona le dijo, ¿tiene usted boleto? Sí. Ah, bueno, entonces véndamelo a mí. Entonces obtuvo ganancia por el boleto y obtuvo ganancia por el servicio. Y al otro día hizo lo mismo y así lo hizo varias veces. Total que llegó a tal demanda su servicio que no existía, que tuvo que decirle a los amigos que él tenía, vengan a ayudarme. Entonces formó una empresa que actualmente pues factura varias decenas de miles de dólares en el estado de Nueva York, de personas que hacen fila para algún servicio, para algún producto, inclusive perecederos, porque decían que hay personas que inclusive de otros estados le piden, ¿sabes qué? Yo quiero por decirle algo, una baguette que tenga esto, de ahí del estado de Nueva York, pásemelo a dejar acá a Wisconsin y le pago el viaje, y le pago el regreso, y le pago el producto. Entonces es un absurdo que ese tipo de servicio pueda existir.
Sin embargo, ahí está. Y tiene en total 200 personas trabajando con él. Entonces empezó así, con algo absurdo. Por eso la parte importante que ustedes necesitan para ustedes manejar es el hecho de hacer las cosas así, partiendo de cosas que pueden parecer o pensarse como absurdas. Esa es la parte interesante del libro. Entonces seguimos. ¿Ya habrá llegado Daniel? ¿O no ha llegado su compañero? Que se apellida Alonso Isidro. ¿Ya llegó? Si no, sería su compañero Sergio Irving, si ya llegó. Vamos a ver. ¿Cómo está aquí? ¿Ya llegó Sergio Irving? ¿O no ha llegado? Seguimos. Sofía Cervantes. Yo, profesor. Adelante, Sofía, gracias. Sí, disculpe, profesor, es que tuve que salir, acabo de llegar a mi casa, así que me acabo de conectar. ¿Me podría decir qué es lo que tengo que decir? Pues de la lección que te correspondió leer, coméntanos de qué se trata en general y cuál fue lo que te llamó la atención y qué hiciste de los ejercicios que vienen al final. De eso se trata. Ok. Permítame tantito. Sí. ¿Qué capítulo vamos, profe? ¿En el 4, verdad? ¿O en el 3? Ahorita te digo, déjame ver. Su compañera Sofía es el 5. Sí, de la lección 5 se llama resolución de problemas figurales. Y en esta parte del capítulo, pues mencionan que parte de la creatividad es la habilidad que uno tiene también de poder solucionar problemas o situaciones que tal vez en un principio nos hacen creer que hay situaciones que no tienen algún tipo de solución, ¿no? Sí. Y estas problemáticas las divide en 3 partes: las barreras reales, barreras flexibles y barreras virtuales. Las barreras reales son aquellas que sí están, ¿cómo decirlo?, restringidas por algún tipo de reglamento, ¿no? Entonces, como que en un principio no es sencillo pensar en algunas solución a ellas, pero aquí es donde viene la parte de pensarlo de otra forma, ¿no? Sino, sí, de ver la forma ingeniosamente de poder solucionarlo sin tener que sobrepasar los límites legales. En las barreras flexibles, de igual forma, pues tratamos también con situaciones limitadas por algún tipo de reglamento, pero estas barreras flexibles cuentan con la característica de que se pueden negociar. Entonces puede haber situaciones en las cuales las soluciones pueden superar estos reglamentos, ¿no? Pueden sobrepasarse, pero solamente en situaciones muy específicas. Y por último, las barreras virtuales son aquellas que nosotros mismos nos ponemos, son dificultades o problemáticas que en nuestra mente creemos que no podemos solucionar, pero la realidad es que no es así, que simplemente necesitamos el valor de poder salir de ese punto donde creemos que no podemos y empezar a proponer soluciones pues ingeniosas, por así decirlo. Entonces, en los ejercicios, pues usted nos comentó que pudiéramos contestar o resolver 3, ¿no? Y... Sí. ¿Perdón? Sí. Ok. En el que yo pensé, bueno, son situaciones en las que nosotros debemos de proponer soluciones. En la primera dice, el señor Pérez vive en el 10º piso de un edificio. Por una afección cardíaca no puede subir escaleras
y además le tiene pánico a los elevadores. No quiere mudarse de piso, pues la vista citadina que tiene desde allí solo puede lograrse desde esa altura. Las soluciones que yo pensé para esta situación, digo, en un principio creo que tal vez no son correctas, pero pues hice caso a lo que en esta lección decían, y pues la primera que se me ocurrió es que en el edificio se instalaran de esos elevadores de escaleras donde el usuario va sentadito y un elevador recorre todo lo que es la escalera. Digo, he visto que en muchos lugares donde hay personas de la tercera edad se ocupan, entonces podría ser una solución. Otra es que el señor Pérez pueda tener un tratamiento que le permita tener algún tipo de actividad sin que ésta afecte su corazón. Digo, hoy en día la medicina es un poquito más avanzada, entonces podría que funcione, o en dado caso que sea necesario, pues una cirugía cardíaca, ¿no? Y por último, se me ocurrió que tal vez el señor Pérez necesite ir a terapia psicológica para superar su miedo a los elevadores y poder tomarlos, ya que él quiere seguir viviendo en el 10º piso, pero el miedo al elevador le impide subir hasta él, ¿no? Entonces, en ese aspecto es las soluciones que yo propuse, y aplicando esta parte también de evitar o superar las barreras que algunas problemáticas nos ponen, ¿no? Otro ejercicio que escogí dice: Rodolfo Platino requiere, por su trabajo de vendedor, saber el tiempo a toda hora. Sin embargo, por una extraña afección psicológica, no puede portar ni ver ningún reloj. ¿Cómo puede resolver su problema? En esta parte se me ocurrió que, en primer lugar, saber qué tipo de reloj es el que le causa este problema psicológico, ¿no? Si es un reloj de manecillas, pues puede optar por un reloj digital, ¿no? El cual pues tal vez eso no le desencadene ese miedo que tiene a los relojes, ¿no? Otra que se me ocurrió es que podría él preguntar a las personas cercanas la hora periódicamente. Digo, no creo que sea mucha molestia, entonces es una solución. También, si está en un lugar fijo, no sé, en una oficina, en un centro comercial, no sé, pues podría pedir a sus compañeros, a sus jefes o a alguien que cada cierto tiempo voceen la hora, ¿no? Otra solución que se me ocurrió es también que aprenda, bueno, tal vez suene chistoso, pero que aprenda a ver la hora del día a través de la trayectoria del sol, o que haya un reloj solar cerca del edificio, de la zona donde trabaja. Creo que es de alguna forma una parte en la que él podría aprender a orientarse en qué hora está sin necesidad de ocupar un reloj. Y por último, pues también se me ocurrió que podía tener una alarma en el celular y que, no sé, suene a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde, y pues no necesita estar viendo tal cual un reloj. Y por último, ese es un reto, profesor, pero yo lo hice en una diapositiva. Pedía que dibujaras una figura, pero con sin despegar el lápiz, pero eso lo hice en una diapositiva, profesor. Sí, está bien. Sí, no sé si me permite proyectarla, pero ahorita que encuentre del archivo, porque no lo encuentro. Sí, adelante. Sí, permítame. Se me ocurre que para el señor que vive en el 10º piso, yo le pondría un tobogán para que, con velocidad regulable, porque son 10 pisos, igual y llega y se estampa, pero pudiera ser con un tobogán, o pudiera ser con uno de un lazo que bajara hacia un área, si es que era posible, ¿no? Pero, o sea, pensar en soluciones raras, en soluciones así de bueno, para que esta persona no le tenga miedo a los elevadores. El miedo es algo natural en los seres humanos. El miedo existe como forma de sobrevivencia, y lo tenemos como heredado de los millones de años de evolución. Precisamente el miedo hace que tú te puedas acelerar o puedas hacer otras cosas. Adelante. Sí, también esa parte de poder tener soluciones creativas. A veces uno le da miedo como sobrepasar esa línea, pero es nada más que pues uno pierda esos estereotipos de pensamientos y se anime a proponer cosas más alocadas, como dijo. Y bueno, en esta parte pide en la figura del lado izquierdo que se haga únicamente con una sola pincelada. Bueno, el título dice: el siguiente dibujo hecho por un pintor excéntrico
tiene la virtud de haber sido realizado de un solo pincelazo. ¿Cómo lo hizo? Lo que a mí se me ocurrió es seguir la trayectoria que viene en el lado derecho. Como no dice o especifica que las líneas no deben de cruzarse, como generalmente en este tipo de juegos mentales se pide, pues yo propuse que empezara por un lateral, por toda la figura del lado izquierdo en su lateral, que siguiera esta trayectoria. Mira. Posteriormente, cuando llegue al lado derecho y en estas partes, como si fuera una espiral, solo que con esquinas, bueno, un triángulo. Entonces sigue de este lado, sube en la segunda parte donde intersectan los rectángulos, y después ya llega al punto inicial. Bueno, esa es la forma que a mí se me ocurrió. Digo, chance hiciera así o no era así, pero es lo que a mí se me ocurrió, profesor. Pues es que aquí no hay una única forma. Sí. Hay varias. Sí, es esta parte de superar eso de que pensamos de forma incorrecta y nos limitamos a no ser ingeniosos en nuestras soluciones. Pero precisamente es lo que trata este capítulo. Sí, muy bien. Y sería todo. No, profesor, sería todo. Muy bien, muchas gracias. Sí, aquí es donde se necesita, por eso en el primer capítulo, que lo iba a compartir su compañero Daniel, no sé si ya llegó, pero ¿ya llegó o no ha llegado? Compañero Jesús Daniel Alonso, que creo que no ha llegado. Pero bueno, el punto de acá es ¿qué nos detiene ante la imaginación? Uno de sus compañeros su compañera nos empezó a decir que hay barreras internas y barreras externas. Las barreras internas pues tienen mucho que ver con el cerebro emocional que yo les había comentado la sesión pasada. ¿Qué hace el cerebro emocional? Pues procesa todos los sentimientos, pero va a procesar aquello que le es más o menos común, que conoce, que maneja. Hay situaciones dentro de la creatividad que no se manejan porque no existe precisamente. De ahí viene el genio. ¿Qué es el genio de la persona? Pues la capacidad de aplicar creatividad e imaginación sin límite. ¿Qué propuso su compañera para solucionar esa figura que resolvieron? Pues esa fue su propuesta. Pudo haber hecho otras 2 o 3, pero precisamente ahí es donde necesitan ustedes para este proyecto pensar en cómo desarrollar algo que sea innovador y que tenga todos los elementos. No es fácil, pero sí se puede empezar. Así es que muchas gracias. Capítulo 6, ¿a quién le correspondió? Buenas tardes, profesor. A mí, Omar Cortés. Omar, adelante. Bueno, a mí me tocó la lección 6 y se llama La generación de absurdos para transformar los objetos. Este capítulo nos habla de 2 maneras de pensar que no es aprendido y pertenece a la naturaleza de un ser desde su nacimiento y complementarias, por ejemplo, el pensamiento convergente. Es el pensamiento habitual, calculador. Procuramos tener un método para hacerlo y convergir aquello que nos sale de nosotros en un punto donde nosotros somos los emisores de ese mensaje, ya que está dirigido hacia una solución correcta del problema. Por lo tanto, busca una única solución, ya que es un pensamiento racional y analítico. Y por otro lado, pues tenemos el pensamiento divergente. Es el pensamiento creativo y es un pensamiento que nos permite crear algo nuevo, estimulado con imágenes y sensaciones, las posibles soluciones, de manera que es un pensamiento lateral que plantea una nueva forma de enfocar las situaciones, ya que no sigue la lógica y es más intuitivo que lógico. Y también el capítulo nos habla de generar algunas ideas que sean a lo mejor absurdas, pero salir más de lo cotidiano, ¿no? Como se llama comúnmente, que no seamos tan cuadrados y tenemos un poco más de apertura a las opciones que podemos tener. Y aquí nos pone un ejemplo de un reloj, ¿no? Que puedes hacerle miles de cosas que a lo mejor suenan muy locas, pero pues podrían funcionar a alguna de ellas, no todas, obviamente, viendo si se puede realizar. Y en el ejercicio nos dice que agarremos un objeto y hagamos una idea muy, muy absurda. Por ejemplo,
aquí te dan varias opciones, ¿no? Yo aquí tiene hacer ropa, utilizar una computadora, el encendedor. Yo agarré la puerta porque para mí las computadoras es muy sencillo, mejor pues, tener una opciones, ¿no? Pero yo agarré la puerta porque como que a mí se me dificultaría más este tipo de cosas y yo no quiero estar en mi ambiente de confort. Agarré la puerta, yo puse como una idea absurda, sería un trampolín en la puerta, yo sabiendo que a lo mejor esa puerta pues no tiene la resistencia. Todos sabemos que las puertas pueden ser de metal, pueden ser de madera, pueden ser hasta de plástico, pero muchas de ellas, la mayoría, son de madera o de metal, y sabemos que pues no servirían para este tipo de cosas porque pues por lo mismo de su utilidad deben ser firmes y no son tan flexibles como a lo mejor algún plástico, ¿no? Que están diseñadas, o algún material, una madera que está tratada para llevar ese tipo de cargas en la punta, ¿no? Para que no se rompan. Esa sería mi idea absurda. También estuve pensando, podría ser también un ala de un avión. Eso sería muy absurda, pero pues no sé, a lo mejor alguien tiene un avión muy chiquito, pues se lo puede llevar, pero sabemos que no va a despegar porque no tiene la forma aerodinámica pues para que esta funja esa función. Y esa es una idea, la idea absurda fue esa, la del trampolín. Y también proponía que pues podría, a partir de esa idea, pues podría hacer otras ideas, no tan absurdas, pero un poquito más realizables. Las ideas que le sigue a esta, pues yo puse una rampa de saltos. Yo cuando estaba chico, yo utilizaba una puerta para hacer saltos y también una plataforma para cargar objetos. Yo esta plataforma para cargar objetos, yo la vi en una persona que se dedicaba a la carpintería. Ahí se llevaba todos los muebles y si es realizable, entonces sí se puede hacer, o sea, no es así. Y ya para realmente lo que yo haría con ese tipo de cosas, y es porque estamos viendo ahorita que estamos en una época como que todos queremos reciclar cosas, ¿no? Y a veces ahí queda una puerta vieja o algo así, o que esté nueva. Igual también la podíamos poner unas patitas y podría generarse un espacio ahí para cuando tengamos una fiesta, la podemos quitar los pernos, podría quitar la puerta y podemos hacer una mesa extra en un lugar muy pequeño, a lo mejor que estemos muy apretados. Esa sería mi idea, profesor. Ok, gracias, Omar. ¿A usted? Capítulo 7. ¿Quién dijo yo? Yo, profe, a mí me tocó. Adelante, Carla, gracias. El capítulo 7 se llama Asociaciones Forzadas. Y este capítulo es corto y es un poco fácil de comprender. En breves palabras, este capítulo habla sobre cómo puedes mejorar un objeto ya creado con características de otro objeto o animal que no tendría sentido, pero lo tienes que transformar. En el capítulo enseña un automóvil y te enseña una jirafa y describe que la jirafa pues tiene manchas, patas largas, cuernos que parecen antenas. Entonces tienes que pensar cómo esas características las puedes modificar en un objeto. Y aquí te pone que las manchas pueden ser nuevos colores para los autos. En las patas largas se pueden usar como un mecanismo que salga del auto para lugares donde el camino es muy incierto y no se puede usar llantas. Y dice que las antenas de las jirafas las puedes usar como antenas más largas para la recepción de radio o televisión. Y así te da otro ejemplo. Y en mi actividad yo elegí la idea de que te pide cómo mejorar una cama. Entonces yo lo comparé, bueno, mi idea con la que la quería asociar era con un gato, el cual se describe como que tiene pelaje suave, es calientito y ronronea. Entonces mis ideas para que se puedan llevar en práctica es que la cama puede estar hecha con tela muy suave, que sea el contacto de la piel, que tenga un equipo como de calentador para que en las noches frías pues no pases el frío. Y el ronroneo, que está comprobado que puede calmar los nervios de una persona, entonces se podrían agregar pequeñas bocinas donde se puede escuchar el ronroneo suave del gato. Y ya. ¿Y ya? Sí, está bien. Pero ¿qué tal? ¿Cómo se pudiera mejorar esto de la cama? ¿De qué hacer la cama? Hay unas que son de piedra.
y dices de piedra de ser la cama. Pero bueno, hay muchas opciones. Hay una cama de rosas, una cama tipo hamaca, una cama de burbujas, una cama de unicel. Esa es la parte que ustedes pudieran pensar en muchas más opciones. Gracias, emprendedora. ¿Quién sigue? Sigo yo, profesor, el capítulo 8. Adelante, Juan, gracias. El capítulo 8 se llama Cambios arbitrarios y aquí ya, aparte del absurdo, encontramos una nueva modificación a los objetos para hacerlos útiles en otro ámbito. Y dan el ejemplo en la misma lección de cómo en una televisión puedes aumentar tamaño y se convierte en un visor pues de las pantallas gigantes, o se disminuye el tamaño y se convierte en capacidades similares al celular, o se le invierte en algunos componentes para crear o sondas de radio o perifoneos o cosas así, simplemente con aumentar, disminuir o cambiar en algún componente interno del mismo objeto. Y ahí pues nos damos cuenta de que sí tiene razón, todos los objetos que tenemos a simple vista no pueden ser nada más para su propia utilidad, sino que haces una modificación y encuentras que puedes ocuparlo en variedad de cosas. Y para ejemplos te daban te daban varios casos, pero pues yo elegí lo que fue como primero eléctrica. En cuestión de la estufa eléctrica, podrías hacer muchas cosas. Como ejemplo, podrías invertir las parrillas en vez de que queden en la parte de arriba, que queden apuntando hacia abajo. Y en medio de las 4 parrillas pones un ventilador y quedaría una estufa de secado, útil para hacer freídos sin aceite. O podrías, en vez del ventilador, simplemente poner un sistema con un motor para que maneje la velocidad y una cacerola de agua, y con eso podrías convertirla a una incubadora. Otro componente sería una linterna que por aumento de tamaño y por adición de otros componentes, bueno, combinación, lo podrías convertir en ¿cómo se llaman estos? Un reflector. Sería cuestión de ponerle su transformador y su alimentación de corriente y quedaría un transformador. Sí. Y como último, también hice la de una llanta para auto, que es aumentando la magnificación del rin, disminuyendo la de los orificios donde va el birlo de la llanta y adhiriendo bien la parte de la llanta al rin, podría quedar bien un florero bastante estético, y ya sería cuestión de poner su alimentación de agua para que fluyera bien el agua. Incluso puede ser una fuente también. Y pues lo que da la lección es literalmente eso, que veas la utilidad de las cosas en diferentes ámbitos, no solamente para uno, sino para variedad, y de eso trata también el ingenio. Sería todo, profesor. No sé si esté
su micrófono abierto o apagado. Parece que pero ya sí, la parte de cómo podemos nosotros hacer o ampliar nuestros horizontes es muy importante. ¿Quién sigue? Capítulo 9. Aquí en Yo, profe. A mí me tocó. Adelante, Mariana, gracias. Sí, bueno, en este capítulo no viene como tal una lección de teoría, más bien el capítulo se llama Invención de un juego y viene un problema. Entonces, pues prácticamente nos dice que nosotros supongamos que trabajamos para una empresa que crea juegos o juguetes y que con materiales pues de papelería como son plumones, cartulina, pegamento, cinta, etcétera, creamos un juego. Entonces, yo resolví este problema porque nada más viene este y un reto. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue hacer como una especie de competencia en parejas. Entonces, a cada pareja se le daría una cartulina y ciertos materiales como los que mencioné, hojas de colores, plumones, colores, pegamento, etcétera. Y habrá una persona que será como la encargada de decir ciertas palabras con las cuales cada pareja formará una historia. Entonces, en la cartulina van a representar esta historia y estas palabras en un, no sé, tiempo determinado, por ejemplo, no sé, 10 minutos o algo así. Y después se presentarán las historias y ganaría la pareja que tuviera la mejor historia y que tuviera coherencia con todas estas palabras pues vaya, unidas o formadas. Y ese fue el primer problema y viene un reto. Este me pareció un poco bueno, no un poco, más bien curioso, interesante, si te pone a pensar. Y es que tienes unas argollas en un techo y de estas argollas cuelgan 2 cuerdas de 12 metros. Entonces, menciona el problema que hay un escalador que quiere subir o trepar estas cuerdas y cortar la mayor longitud de la cuerda, que cuál sería el mayor número de metros que obtendría el escalador. Entonces, lo que a mí se me ocurrió fue que primero el escalador suba por una o por las 2 cuerdas, como le guste, y al llegar a las argollas, se mantuviera de una de las cuerdas con sus pies y cortara una cuerda. Entonces, la cuerda restante que quedaba colgando, o bueno, en la que él estaba, bajara por ahí y ya con los extremos de las 2 cuerdas, pues las amarrara, volviera a subir y bueno, mientras subía tendría este extremo de una nueva cuerda más larga. Al llegar otra vez a las argollas, esta argolla que quedó vacía, bueno, por ahí pasara, el extremo de esta nueva cuerda larga y quedara como una especie de, digo especie porque no es como tal una polea, y al tener ya cierta longitud en ambos extremos pudiera colgarse de ese otro lado para que pudiera cortar la cuerda en la que estaba primero, y al cortarla pues tendría esta cuerda como que pasándola por esta especie de polea y pudiera bajar pues más fácilmente y ya simplemente jalar la cuerda, ya tendría los 24 metros de las 2 cuerdas. Eso es lo que se me ocurrió. Y nada, el capítulo me pareció, pues sí que te deja pensando bastante. Me gustó el primer problema, el de cómo inventar un juego con materiales de papelería, porque creo que es algo que siempre veía, porque mi mamá era maestra de jardín de niños, entonces siempre como que buscaba inventar ciertos juegos con materiales fáciles que pudieran utilizar sus alumnos. Entonces me pareció interesante la idea. Y eso sería todo por mi parte. Tú te puedes dedicar inclusive a hacer tus juguetes, tu marca de juguetes de papel, y ya sería un nuevo producto en el mercado.
unas cosas que se llaman figuritas de la Virgen de Guadalupe en figurita como de niña, y otros artículos religiosos fueron generados por una compañera de ustedes de allá, pero de diseño. Y es multimillonaria la chava y empezó así, diseñando tarjetitas. Pero le puso, en lugar de poner a la Virgen María, puso a una niña vestida como la Virgen María. Entonces ahí empezó su trabajo y está ahorita en Sudamérica y en Estados Unidos y Europa. ¿De qué salió? Pues de una idea loca. ¿Cómo poner a la Virgen como niña? O cómo poner todos esos jueguitos y dibujos que hay de niña. Bien, gracias, Mariana. ¿Quién sigue? Mariana. Montserrat. Ah, no. Sí, profesor. Toca la lección 10. Muy bien, gracias. Sí. Bueno, pues la lección 10 habla sobre los problemas paradójicos, que son los problemas que aparentemente no tienen una solución porque son contradictorios. En este caso, las actividades que venían era realizar un anuncio sobre algún producto. En este caso yo escogí, eran galletas para gatos en forma de llaveros. Entonces este sería el anuncio, para que sea un poquito más comercial, y yo lo puse que era de sabor salmón, y para que fuera un poquito más entretenido, y siendo la utilización de los llaveros, era con diferentes figuritas, para que no solamente fuera un alimento, sino también fuera un juguete, un entretenimiento para las mascotas. Igual, otra parte que venía era realizar una casa con ciertas restricciones. En este caso, la casa tenía que cubrir un terreno aproximadamente de 300 metros cuadrados, tenía que tener 3 habitaciones y un despacho. Una de las habitaciones, en este caso la mujer que de la familia, quería su habitación con un baño, querían un jardín con una alberca, que tuvieran una cancha de básquetbol, pero también una de las restricciones también era que uno de los niños sufría una parálisis, entonces igual la casa tenía que ser un poquito más amplia para que tuviera cierta distribución. Y pues lo que trata de esta lección es darle respuesta a los problemas, a pesar de que uno cree que, o sea, por muy absurdo que digas que no, pues es que este problema no tiene solución, sino generar esa creatividad para poder solucionarlas. Y pues de eso trata la lección, y esto fue las actividades. Muy bien. ¿Algo más, Montserrat? No, profesor, sería todo. Ok. Muchas gracias. Vamos a ver a Mayrani García. A Mayrani hace rato la vi por acá. ¿Dónde está? ¿Te escucha? ¿Cómo? ¿Te escucha? Sí, adelante. A mí me tocó la lección 11, estaba súper pequeña, es el inicio de la creatividad semántica. Bueno, la lección es la importancia de las palabras. Habla acerca de la creatividad semántica y menciona que la creatividad verbal está ligada a la capacidad de las ideas, dado que todo pensamiento se sintetiza en palabras. Además, menciona que en la creatividad semántica se toman en cuenta también la sorpresa que nos revela un texto. Por ejemplo, en un libro serían como los finales inesperados y la diversidad de eventos descritos y las relaciones extrañas entre ellos. Es decir, que no sabemos a dónde se nos conduce el texto escrito. Entonces, en mi lección trae esta de adivinanzas. Yo pienso que la creatividad semántica es lo que traemos a cada uno de nosotros al interpretar
palabras, ¿no? A dónde nos dirigen nuestros pensamientos. Por ejemplo, de las adivinanzas, nosotros si justificamos cuál es la respuesta, no estaría incorrecto. Por ejemplo, estaba yo con mi madre haciendo las adivinanzas y, por ejemplo, en esta que dice, si ella te acompaña, puedes comprar, comprar y comprar sin que te regañe, aunque luego se vuelve exigente. Entonces, ella dijo, no, pues es la billetera. ¿Y por qué? Y ya daba el por qué. Y yo decía, pues para mí, ¿qué es la tarjeta de crédito? ¿Y por qué? Por esto. O sea, podemos, de cada quien tenemos las ideas las palabras nos llevan a nuestras propias ideas. Y pues en realidad hay varias cosas que no estarían mal. Y es todo. Muy bien, Amairi. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención? Amairi, Bueno, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? sí, pues eso justamente de que todos, de las palabras que nosotros escuchamos, cada uno nos lleva a diferentes ideas. Pues lo mismo que con un libro, ¿no? Estamos leyendo y a nosotros pensamos, no, pues esto va a seguir, pero no, el autor cambia el final o lo hace sorpresivo o así. O sea, nosotros, cada persona tenemos nuestra propia creatividad al leer o al escuchar palabras. Sí, eso. Y bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Bueno. Sí, ya se escucha. Es que se fue el internet. Ahorita me acordé de un video que tiene que ver con la percepción. ¿Cómo es que percibimos? ¿A dónde esa percepción nos ayuda a entender el mundo? Entonces vamos a ver el video en este caso.
Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Hola, hola. Sí, lo escuchamos. Ah, muy bien. Pues vamos a ver sí, yo tengo algunos problemas con el internet, pero vamos a ver si nos dejan. Hijo de la verga, ¿para qué verga me los traes para acá?
¿Y se escucha o no se escucha? Sí, se oye. A ver. Humano y los intrincados comportamientos. ¿Sí se oye el video? Sí. ¿Sí lo ven? Sí, profe, sí. Bueno, vamos a ver esto de cómo ustedes y yo y todos percibimos, qué es la percepción. Hay ejemplos muy interesantes. De la mente. Hemos escogido una colección que creo que puede serles de gran utilidad para complementar el soporte teórico que pueden encontrar en la letra escrita con este mecanismo audiovisual que les puede acercar a ustedes al conocimiento de su propia realidad y la de su entorno. En este primer capítulo se va a tratar de la percepción y de las reacciones emotivas que provocan la percepción. Sin darnos cuenta, nuestra vida está inmersa en una gran cantidad de imágenes, de sonidos, de elementos que estimulan nuestros sentidos. Esta estimulación acaba produciéndonos unas sensaciones. Estas sensaciones reproducen emociones. El mecanismo por el cual todo ello sucede es apasionante, como ahora van a ver. Luces, cámara, percepción. Cuando era pequeño y le fastidiaba a algún chico mayor, ¿no deseaba poder crecer de repente? Aquí puede conseguirlo, en el Exploratorio, el Museo de la Ciencia de San Francisco. ¿Cómo lo conseguí? De la forma más sencilla, manipulando la percepción. La primera vez que me ha visto, mi tamaño era normal porque no podía ver el resto de la habitación. Pero cuando se han encendido las luces y la cámara se ha alejado, su cerebro ha realizado instantáneamente un nuevo análisis y ahora me considera más pequeño. Ha procesado toda la información visual que tenía sobre mi tamaño y el tamaño y la forma de la habitación. Seguidamente ha añadido todo lo que sabía por propia experiencia sobre la forma habitual de una habitación, forma rectangular y ángulos rectos. Por lo tanto, cuando aparezco dentro de este espacio, su cerebro se convence de que me estoy volviendo increíblemente grande, ya que no encuentra otra explicación perceptual. Se convence incluso aunque sea ilógico. Vamos a verlo de nuevo, pero desde otro punto de vista. La habitación no es rectangular. Está totalmente deformada. No hay ángulos rectos por ningún lado. Así, desde su punto de vista, este reloj, que es grande y ovalado, se ve igual que aquel reloj, pequeño y redondo. El suelo se inclina hacia arriba y, como puede ver, el techo se inclina hacia abajo. Aunque lo parezca, no estoy creciendo en absoluto. En realidad, percibe erróneamente mi tamaño, ya que cree que estoy a la misma distancia cuando estoy aquí o cuando estoy allí. Pero en realidad, estoy al doble de distancia. Desde luego, es más divertido experimentar este tipo de percepciones erróneas, pero lo cierto es que nuestra percepción normalmente es muy precisa. Debe serlo. No podríamos sobrevivir si no fuese así. La percepción es nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno, de descubrir lo que está ocurriendo fuera de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Todas las especies han desarrollado un aparato sensorial especial para recoger la información esencial para su supervivencia. Las águilas y otros pájaros de presa tienen una visión asombrosamente precisa. Los perros pueden oler cosas en concentraciones 100 veces inferiores a nosotros. Y los murciélagos disponen de un sonar capaz de rastrear y capturar insectos pequeños y de rápidos movimientos. Los psicólogos estudian todos los procesos sensoriales, oído, olfato, gusto, etc. Pero su enfoque principal, igual que el nuestro, es la percepción visual. Nuestra capacidad sensorial habitualmente se mide a través del umbral absoluto. Es el nivel más débil de un estímulo que podemos detectar con precisión, al menos la mitad de las veces que se nos presenta. Veamos alguno de los umbrales del ser humano. La llama de una vela vista a 55 kilómetros en una noche despejada y oscura.
El tic-tac de un reloj a 6 metros, en un ambiente sin otros ruidos. Una cucharada de azúcar en 7 litros de agua. Una gota de perfume diluida en el espacio de un apartamento de 3 habitaciones. El ala de una abeja que cae sobre su mejilla desde una distancia de 1 centímetro. Nuestro conocimiento sensorial de estos estímulos proviene de millones de receptores especializados, diseminados por nuestro cuerpo. En nuestros ojos, orejas, nariz, lengua, piel, músculos, nuestras articulaciones y tendones, nuestro oído interno, incluso en ciertas partes de nuestro aparato digestivo. Cada receptor está diseñado para detectar ciertos tipos de energía física, como las ondas de luz o de sonido. Esta estimulación se convierte en una señal electroquímica llamada impulso neuronal, que el sistema nervioso transmite a la corteza cerebral. La corteza se encarga de juntar toda la información sensorial y actuar sobre ella. Diferentes regiones de la corteza traducen los diferentes impulsos neuronales a experiencias psicológicas distintas, como podrían ser una melodía o el tacto de un material determinado. La información visual se procesa, en primer lugar, en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro. La audición y el olfato en el lóbulo temporal. La percepción del lenguaje en el lóbulo frontal. Y los sentidos del cuerpo en el lóbulo parietal. Estos primarios posteriormente proyectan el tálamo. Este, a su vez, envía la información a diferentes áreas de la corteza. Es aquí donde se cree que tiene lugar el procesamiento de la información más abstracta y donde conectamos la nueva información con la que ya tenemos almacenada en nuestra memoria. La percepción visual, por ejemplo, tiene lugar en 3 áreas. En la retina, situada en la parte posterior del ojo, en las vías ópticas del cerebro y en la parte de la corteza responsable del procesamiento, la corteza visual, situada en la parte posterior del cerebro. Esta es la forma en que una imagen, o mejor dicho, un patrón de estimulación, se forma en la retina. Está boca abajo, plano, distorsionado, lleno de agujeros, desenfocado y oscurecido por los vasos sanguíneos. Parece sorprendente que podamos ver tan bien como lo hacemos. Recordemos que la función de toda percepción es determinar qué es el objeto real en el entorno. Otro término para este objeto es el estímulo distal, es decir, el objeto de ahí fuera. Para poder determinar lo que es, el único camino es utilizando la información derivada de la estimulación del objeto en un sensor receptor del cuerpo. Esta estimulación se llama estímulo proximal y en este caso es la imagen que se forma en la retina. En este punto, el cerebro solamente conoce la imagen y ahora tiene que descubrir la naturaleza verdadera del objeto o estímulo distal. Aquí es donde el cerebro demuestra todo su potencial. Debe eliminar las señales confusas, rellenar los espacios, darles 3 dimensiones, enderezar la imagen boca abajo y darle perspectiva. Estas transformaciones ocurren continuamente y de forma instantánea. David Hubel y Thorsten Wiesel fueron galardonados con el premio Nobel al conseguir trazar el mapa de reacción de las células receptoras a lo largo de las vías ópticas de un primate, desde la retina hasta la corteza. Estas células son las que reciben la energía y la convierten en impulsos eléctricos. En la retina tenemos más de 125 millones de células receptoras. Tienen forma de filamentos y conos. Las vías ópticas comienzan en la retina y siguen por el nervio óptico. Este nervio contiene 1 millón de fibras que acaban en determinadas áreas del cerebro. Cada una de estas envía a su vez un grupo de fibras, alrededor de 1 millón, a otras regiones que a su vez se conectan con otras. Todo ello en su conjunto forma la vía óptica. La corteza primaria visual está aproximadamente 7 capas por debajo de los receptores y de la retina.
Las células reaccionan a un estímulo visual únicamente si una línea incide sobre la retina. Esta línea puede tener una orientación particular, puede ser brillante, oscura o el límite entre brillo y oscuridad. En principio, funciona cualquier tipo de línea. Sin embargo, su posición y orientación son muy importantes y si no son correctas, las células no responden. Siguiendo esta base experimental, una línea vertical brillante estimula un pequeño número de neuronas en la corteza visual de un gato. El estallido es la actividad eléctrica de estas neuronas a medida que van respondiendo a la imagen de la retina. Escuchando la intensidad de esta actividad eléctrica, los investigadores pueden determinar la orientación correcta de la línea. Cuando la línea cambia a una posición diagonal u horizontal, la cantidad de estimulación disminuye drásticamente. Estamos en la primera etapa de nuestra investigación. No sabemos cómo somos capaces de reconocer una cara. Sabemos cuál es la zona aproximada del cerebro donde esto ocurre. Sin embargo, no tenemos la menor idea de lo que ocurre a nivel celular. Para problemas más elementales, para los primeros procesos visuales, sí tenemos un buen conocimiento de lo que ocurre en los primeros pasos. Estamos solo al principio. Misha Pavel, de la Universidad de Stanford, está estudiando las etapas sucesivas del procesamiento de información que tienen lugar continuamente a medida que percibimos lo que ocurre en el mundo exterior. Usando gráficos de ordenador, ha demostrado cómo el sistema visual fragmenta la estimulación visual en millones de bits de información y los reagrupa en una imagen coherente que podemos reconocer. El hecho de ver parece a priori una actividad tan fácil que cuesta imaginarse todas las dificultades y complejidades involucradas en él. Solo al intentar construir un robot que pueda ver y reconocer objetos, nos podemos dar cuenta de lo complicado que esto resulta. Las personas deben realizar una cantidad tremenda de procesos para poder ver imágenes e interpretarlas. Esta es la imagen de un gato tal y como la ve nuestro ojo y nuestro cerebro. Observemos los procesos que debe llevar a cabo el sistema visual para permitirnos ver esta imagen. Cuando la luz llega a la retina, la imagen está ligeramente desenfocada por los ópticos del ojo. Después se rompe en millones de pequeños fragmentos. Cada receptor ve una parte minúscula de la imagen original y mide su brillo. Distintos receptores de la retina son sensibles a los diferentes colores de la luz y responden a la cantidad de ese color que ven. Para descubrir objetos, el sistema visual busca los límites relevantes. Utiliza neuronas que detectan bordes y líneas cuyas características han sido investigadas por Kugel y Weissel. Aquí se pueden ver los resultados de los detectores de bordes rojo, verde y azul. Miren los bordes azules. Es difícil creer que allí hay un gato. Ahora me gustaría enseñarles el tipo de información que usa el cerebro para que estas imágenes desordenadas tengan sentido. El cerebro parece buscar constancia y simplicidad. Imaginemos que nos encontramos en nuestro sistema visual contemplando este patrón de neuronas activas y que no podemos reconocer el patrón original. Ahora sí podemos verlo y ya que todos los puntos en la imagen del gato se mueven a la vez. Este es un ejemplo de cómo el cerebro utiliza la rigidez para reconocer objetos en movimiento. La percepción ambigua del movimiento puede destruir la percepción de rigidez. En este caso, tenemos un objeto rígido rotatorio, un cuadrado. Cuando las esquinas desaparecen de la vista, el cuadrado parece. Cuando las esquinas reaparecen, se vuelve más grande. Otro ejemplo. Creíamos que el cuadrado pierde su rigidez debido a que las neuronas visuales, en cada situación, solo pueden ver una proporción pequeña de la imagen completa y por lo tanto no pueden percibir con precisión la dirección de las partes móviles del objeto. Si giramos la cruz, recuperamos la sensación de rigidez del cuadrado.
Comparemos simultáneamente estas dos situaciones. La conclusión es que el movimiento del cuadrado es necesario para perder la rigidez. La pérdida de rigidez, en este caso, ayuda a los científicos a estudiar cómo la información de distintas localizaciones de la retina se combina para formar una percepción individual. Este es uno de los muchos ejemplos de que el fenómeno de la percepción puede revelar la forma de trabajar de nuestro cerebro. El cerebro tiene que tomar infinidad de decisiones perceptuales en cada instante. Debe calcular las relaciones de tamaño y distancia, determinar dónde existen límites y bordes, distinguir las figuras de los fondos, acercarnos hacia los objetos que queremos y alejarnos de objetos que necesitamos evitar. Muchas de estas decisiones perceptuales se toman sin un conocimiento consciente del proceso implicado. El cerebro está automáticamente procesando la realimentación sensorial y guiando al cuerpo para que ejecute las tareas necesarias. Cuando, por ejemplo, un quarterback ve a un receptor, automática e inconscientemente calcula la distancia, ángulo y velocidad, y los músculos de su mano, brazo y hombro se ajustan a este cálculo. Pero, ¿qué ocurre si distorsionamos su percepción del receptor del balón? Estas gafas desplazarán su campo visual 20 grados. En otras palabras, el estímulo distal u objeto real estará desplazado 20 grados del lugar donde lo percibe el quarterback. Si continúa lanzando con las gafas puestas, empezará a adaptarse a las nuevas señales compensando la información incorrecta que su retina está enviando a su cerebro. Empezará lanzando lo que a él le parece que está 20 grados desplazado para poder dar al receptor. Ha aprendido rápidamente una nueva coordinación brazo-ojo. Volvamos a normalizar su visión y volverá a fallar otra vez, en la dirección opuesta. Aunque su retina está ahora enviando información correcta sobre la verdadera localización del objetivo, su cerebro no se ha ajustado a la nueva información. Sigue compensando la corrección previa de los movimientos de su mano y brazo. La tarea primordial, y no solo de las imágenes de nuestra retina. Para sentir, percibir y comprender nuestro mundo, utilizamos dos procesos muy diferentes. Primero, nuestros receptores sensoriales detectan la estimulación externa y envían esta información bruta al cerebro para su análisis. A esto le llamaremos procesamiento de abajo a arriba. Entonces entra en escena el procesamiento de arriba a abajo. Añade lo que ya sabemos sobre dicha estimulación, lo que recordamos sobre el contexto en el que normalmente aparece y cómo lo etiquetamos y clasificamos. De esta forma damos significado a nuestras percepciones. Cuando las personas andan hacia nosotros, sabemos que no aumentan de tamaño, aunque la imagen que proyectan en la retina sí aumenta de tamaño. Y si algo hace sombra sobre nuestro periódico, sabemos que el papel no se está oscureciendo. Ello es debido a que la marca de contraste de percepción es nuestra habilidad para imponer estabilidad en el cambio constante de flujo de sensaciones que experimentamos. Los psicólogos se refieren a este fenómeno como constancia perceptual. El tamaño, la forma, la orientación y brillo actuales de un objeto son percibidos como constantes relativamente permanentes, aun cuando existan variaciones extremas en la imagen que proyecta. Lo que percibimos no es solamente una fotografía pasajera de la realidad, sino una construcción activa de la realidad. Tendemos a ver lo que esperamos ver. Vemos cosas con nuestras mentes, así como con nuestros ojos. Estamos constantemente seleccionando solo una pequeña parte de la información sensorial disponible para atender y procesar. Una de las formas en que percibimos algo activamente es teniendo en cuenta su contexto. Dicho contexto puede incluso determinar la naturaleza de la percepción en sí misma. El mismo objeto puede parecernos distinto si el contexto es diferente. Observemos este cuadrado. Parece oscurecerse a medida que el fondo se aclara, o, en otras palabras, a medida que el contexto cambia. Ahora observemos a estos tres hombres. Vemos la figura de la derecha más pequeña que la de la izquierda, situada más al fondo.
porque inconscientemente la comparamos con la figura grande. Pero de hecho, las dos figuras pequeñas son exactamente del mismo tamaño. Para ser eficaz, la percepción también tiene que trabajar con rapidez y extraer la mínima información necesaria para formar una impresión completa del patrón. La percepción visual sería demasiado lenta si tuviésemos que esperar hasta haber procesado el último punto del objeto. Los bordes y los límites en particular transfieren mucha información sobre un objeto. Son una forma de simplificación visual que puede ayudar al cerebro a rellenar los patrones completos a través de las partes menos identificativas. A veces, el cerebro puede incluso registrar un patrón que no existe. Estos patrones fantasma son los llamados contornos subjetivos. Un límite o un borde pueden influir poderosamente en el modo en que vemos las cosas. En este ejemplo, la mitad izquierda de la pantalla aparece más oscura que la derecha. Pero observemos qué ocurre cuando cubrimos el límite. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Nuestro cerebro ha detectado una ligera diferencia en el brillo del centro y entonces ha ido más allá, extendiendo esa diferencia al resto de la superficie. Dada la complejidad del mundo que tratamos de comprender y la de nuestras mentes, no es de extrañar que lo que percibimos esté sujeto a múltiples influencias, algunas de las cuales nos conducen por mal camino. Podemos ver algo que no está realmente allí, porque es lo que esperamos ver. O por el contrario, podemos no ver algo que sí está presente, porque no esperamos verlo. Nuestra experiencia previa, nuestras expectativas, interés y predisposiciones están constantemente creando diferentes percepciones. Miremos esta imagen. Algunos de ustedes verán a una mujer joven. Y algunos de ustedes verán a una mujer mayor. En varios estudios se encontró que las personas jóvenes tenían tendencia a ver la cara joven, mientras que la gente mayor tendía a ver la cara mayor, sin haber recibido alguna referencia previa sobre lo que debían buscar. Otro ejemplo, conocido como la ilusión del hombre rata. Intenten identificar cada dibujo tan pronto como lo vean. Ahora identifiquen este. Probemos esta otra secuencia. Otra vez, identifiquen cada dibujo tan pronto lo vean. Ahora, ¿qué tal con este? En varios estudios se encontró que la primera serie de dibujos de animales llevaba a la mayor parte de sujetos a identificar esta imagen como una rata. Pero cuando otros sujetos veían el dibujo de la gente, lo identificaban con un hombre mayor con gafas. Sus experiencias anteriores crearon muy distintas formas de mirar al mismo estímulo distal. A veces, sin embargo, tenemos problemas para percibir cosas, no debido a nuestras experiencias o expectativas, sino todo lo contrario. Recibimos demasiada información no familiar, que algunas veces nos coge por sorpresa. Esto es lo que les puede ocurrir a los testigos oculares de un hecho fuera de lo normal. Observen de nuevo este simulacro de robo e intenten decir quién hizo qué. ¿Quién disparó a quién? ¿Podrían jurarlo en un juicio? Vamos a pasar las imágenes, esta vez a cámara lenta, para ver si tenían razón. La mano, el brazo, hasta el cuerpo entero pueden ser más rápidos que el ojo cuando el cerebro no está preparado para realizar un trabajo de detective. ¿Qué ocurre cuando no tenemos problemas para ver algo, pero lo que vemos simplemente no tiene sentido? Cuando nos encontramos ante una paradoja visual. A primera vista es un triángulo de madera sólido, pero no puede ser un triángulo porque bajo mi perspectiva tiene dos ángulos rectos y eso es imposible. Tan imposible que quiero que observen esto mientras lo corto con mi brazo, completamente, sin romperlo. Por lo tanto, ahora ustedes saben que tampoco puede ser sólido.
El cambio de punto de vista nos permite verlo tal y como es realmente. Esta forma de mirar un objeto separando sus partes se define como forma de ver analítica, la cual choca con la forma holística de ver una imagen grande. Ambas formas de ver tienen sentido por separado, pero juntas crean una paradoja. En estas imágenes de una pelota botando, la escalera parece no tener fin. Esta paradoja también funciona al revés. Aunque nuestros sentidos nos ponen en contacto con el mundo que nos rodea, es nuestro cerebro, trabajando con experiencias anteriores, el que nos dice si algo es imposible o posible, organizando nuestras percepciones y diciéndonos lo que hay allí fuera y lo que debemos pensar sobre ello. Podríamos decir que cada uno de nosotros tiene un hardware increíble, sofisticado, en la forma de un aparato sensorial. Y un software que procesa la información y le da sentido. Ambos perfeccionados durante millones de años. Normalmente trabajan juntos y se adaptan muy bien. Pero a veces no lo hacen. Por ello, nunca podemos garantizar nuestras percepciones, aunque nos desenvolvamos bien en el curso normal de nuestras vidas. Bien, esa es la realidad de la percepción. ¿Cómo percibimos las cosas? ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder, en este caso, qué percibimos de los temas? ¿Qué percibimos de los productos? ¿Qué percibimos y cómo lo procesamos? Nos comentó una de sus compañeras, es que no le entendí muy bien a la tarea y le comenté qué era lo que necesitaba yo que ustedes hicieran de la tarea, que era leer la lección y resolver, en este caso, alguna de las preguntas del final, para que con eso empezara a trabajar un poco más su imaginación, trabajar ustedes más su imaginación y desarrollar un poco más eso que ya lo tenemos desde que somos niños y niñas, la creatividad, pero que en el camino algo pasó que puede ser que nos hayan detenido o necesitemos reactivarla. ¿Cómo la reactivamos? Tendrían ustedes que quitarse por unos momentos toda su fortaleza que tienen de las ciencias básicas. Quitándose la fortaleza de las ciencias básicas, ustedes van a quedar más o menos al nivel de las personas normales, pero aún así tendrían que moverse hacia la parte emotiva de ustedes, hacia la parte niña, para que con eso ya empiecen a trabajar o ya lo concluyan la idea que tienen. Para este fin de semana yo les pido que cada uno suba, por favor, les voy a poner hoy la tarea, ideas para su proyecto. Ideas que sean ilógicas, pero que resuelvan algo, o que propongan algo, o que mejoren algo de la condición humana, de la vida, de la alimentación, del hábitat, de la casa, de la oficina, del transporte, algo que ustedes consideren que se pueda mejorar, algo que pueda solucionar algún problema. Entonces van a enviarme, por favor, 10 ideas de proyectos que pueden ser todos productos, pueden ser todos servicios, pueden ser todos aplicaciones. Puede ser mezcla, servicios, aplicaciones o productos, o puede ser productos y aplicaciones solamente, o puede ser productos y servicios solamente, como ustedes quieran. Pero en este caso necesito que sí se pongan a pensar en cosas que se necesitan en la casa, en cualquier área de la casa, en la oficina, en general en el mundo, y que ustedes quieran proponer algo así. ¿Para qué? Para que sea diferente. Debe de tener un diferencial, así como lo mencionan en algunos programas como Navegando con Tiburones o Shark Tank. Por ahí tienen ustedes que empezar, y ya nada más sería esta semana y la próxima, para que ustedes definan entre hoy miércoles y el siguiente miércoles
su proyecto. Ese proyecto lo van a trabajar con un equipo de otra persona o dos, van a ser 2 o 3, y eso lo definiremos el próximo día miércoles de hoy en 8. Entonces va a haber 2 áreas en sus tareas. Un área personal donde va a haber tareas personales y otra de tareas comunes. Las tareas personales son de esta semana y la próxima. Y las tareas comunes ya son de la tercera semana en adelante, donde van a enviar ustedes sus trabajos en formato PDF y lo van a subir a Classroom en cuanto yo les empiece a dejar las tareas. Ahorita, hasta hoy, no han tenido. Si alguno te hizo su presentación, como fue el caso de su compañera Sofía, o el caso de otro compañero que nos presentó, lo pueden subir a la plataforma y ya tendrán el registro de esa tarea que ustedes están haciendo. Entonces, quedamos así. Nos veremos el día viernes acá en la clase remota y espero que se sigan cuidando, siguen los contagios y siguen. La vacuna no te libera del contagio, te libera posiblemente de una reacción alérgica muy fuerte. Entonces, cuídense mucho y nos vemos por acá el próximo viernes. Continuaremos con las exposiciones. Sí, Alberto. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, buenas tardes. No sé si se acuerde que le mandé una solicitud de poder entrar a este grupo a esta hora, porque yo estoy inscrito en el grupo anterior. Sí, no hay problema. Así nada más para que me tenga contemplado en la lista de este grupo para los equipos y las participaciones del grupo. Bueno, mándame. No, las tareas van a estar... bueno, sí, te inscribo en este grupo. Nada más mándame ahorita un mensaje, por favor, diciéndome que vas a estar en el grupo de las 2:30. Yo lo tomo a tu correo y lo fijo acá en Classroom. Sí, claro, se lo vuelvo a mandar. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias. Chicas, pásenla bien. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta el viernes.